Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Muy buenos días, queridos amigos periodistas. Comienzo desde este lugar y a nombre de Compañía Ciudadana enviándole un saludo de felicitación al Alto, que cumple 39 años de vida, que es una ciudad fundamental dentro del Departamento de La Paz y del país, y que es un ejemplo de lo que representa el compromiso de sus ciudadanas y sus ciudadanos con el progreso del país. El motivo de esta conferencia de prensa es presentar a consideración de ustedes y a través de ustedes a los medios, a la opinión pública, un proyecto de ley de elecciones primarias que sustituya al actual a la actual ley de elecciones primarias que tenemos vigente. La idea es cumplir tres objetivos: la profundización de la democracia interna de las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas, partidos y alianzas nacionales con relación a su propia estructura y a su propio desarrollo. La segunda es abrir un espacio realmente competitivo y además legal a la oposición para poder construir un espacio de unidad a partir de un mecanismo creíble y que esté en manos del voto popular. Y la tercera es establecer un cronograma razonable y sensato entre las elecciones primarias y las elecciones nacionales para la presidencia, vicepresidencia, Senado y diputados. Este proyecto de ley se denomina Ley de Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas, Obligatorias y Competitivas. Tiene que ver con una modificación desde el punto de vista procedimental con el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, pero paso a explicarles el objeto y el concepto. Elecciones primarias que garanticen que internamente los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas y alianzas políticas lleven adelante un proceso previo, preparatorio, en el que la democracia sea vigente y real en su propio contexto y en su propia estructura interna. Abiertas, porque tiene que ver, y esta es una diferencia fundamental con la actual ley de elecciones primarias, con el voto libre, abierto de todas y todos los ciudadanos. En una elección primaria administrada por el Tribunal Supremo Electoral, no se restringe la elección, como ahora, a los militantes de los partidos políticos. Se abre el espacio para que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan emitir su voto libremente, una sola vez, por supuesto, por aquella candidatura que les parezca mejor de entre aquellas que se presenten dentro de las organizaciones políticas y en el conjunto de estas, que pueden ser aquellas que, por supuesto, tengan reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral. El concepto de primarias abiertas es la diferencia fundamental con las actuales primarias, que son cerradas, vinculadas solamente a la militancia partidaria y al registro de esa militancia en el Tribunal Electoral. Primarias abiertas, simultáneas, quiere decir que se lleven a cabo el mismo día, bajo la administración del Tribunal Supremo Electoral y con el padrón electoral que debería ser depurado. Ese es un tema del que hablaremos en otro momento, para la elección nacional presidencial. Es decir, el mismo padrón que vale para las elecciones presidenciales debe valer para las elecciones primarias. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. No son obligatorias para el votante puede votar voluntariamente si quiere hacerlo o no, ojalá que sí, porque en ello va su destino, pero son obligatorias para su cumplimiento en el resultado de estas elecciones primarias. Es decir, aquel binomio que gane las elecciones en su respectivo partido o en su respectiva agrupación ciudadana o política tiene automáticamente la vinculación de ser la única candidatura que va a presentarse a la elección presidencial, y los perdedores en esa contienda tienen que reconocer ese triunfo, y por supuesto ningún perdedor podrá ser incorporado en la papeleta electoral. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. El concepto de competitiva tiene que ver con un elemento clave, que es el hecho de que cada partido o alianza política tiene que presentar por lo menos dos candidaturas, dos binomios. Un candidato presidencial y un candidato vicepresidencial, hombre o mujer, mujer u hombre,
pero no solamente una candidatura por partido, sino por lo mínimo 2, por supuesto pueden ser 3, 4, 5 o 7 o las que fueran, pero no hacer lo que hicimos el 2019, que fue una elección puramente nominal, puramente formal, que era para fortalecer a la candidatura del expresidente Morales, que presentamos una candidatura por cada agrupación ciudadana. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. Ese es el segundo elemento fundamental, el de la competencia y el de las elecciones abiertas. Y el concepto del cronograma. La lógica del Tribunal Electoral y la que tuvo el país en la elección primaria, la primera vez que se hizo, fue que las elecciones se llevaron a cabo en enero y la elección presidencial se llevó a cabo en octubre, generando un gasto brutal en las campañas, en los procesos electorales, un desgaste innecesario de los candidatos. Por lo tanto, nuestra propuesta es que la elección primaria se lleve a cabo 60 días antes de la elección presidencial. Si la elección presidencial se lleva a cabo, por decir, en septiembre del año 2025, las primarias deberían ser en julio del 2025. 60 días antes, y no como ahora pretenden que las inscripciones de las candidaturas a las primarias se hagan a mitad de este año y que la elección se lleve a cabo el 2024. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, es gasto, desgaste y un tiempo innecesario de preelectoralización adelantada del proceso electoral. Este proyecto de ley será presentado el día de hoy en la Cámara de Diputados y tiene que ver con una iniciativa de comunidad ciudadana con un sentido democrático, con un sentido participativo y con la posibilidad de abrir un espacio real de búsqueda de unidad en la oposición, pero no a través de subjetividades o a través de encuestas o a través de mecanismos poco creíbles, sino a través del voto popular abierto sin militancia político-partidaria. Quedo a disposición de sus preguntas. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho. Por favor, ¿puede ser sobre otro tema? Puede ser sobre otro tema. Consultarle a don Carlos, algunos miembros de su bancada lo han calificado como un caudillo e indican que van a conformar su propia bancada llamada Dignidad. Al menos 20 diputados entre sus 20 titulares van a conformar esta bancada. ¿Ustedes qué acciones van a asumir para recuperar sus curules? Sobre el tema que usted pregunta, como usted sabe, el día lunes pasado, los dos jefes de bancada, Enrique Urquidi y Willy Sebane, presentaron un documento oficial de comunidad ciudadana sobre el particular, documento que yo incluí en mi Twitter y que tiene todos los elementos de respuesta a su pregunta, y no voy a hacer ningún otro comentario adicional porque está abundantemente respondida. Don Carlos, si me permite, por favor, otro tema. Hasta el momento se registran al menos 38 candidatos a altos magistrados del órgano judicial. El plazo fenece el domingo. ¿Usted observa y cree que efectivamente se podrán presentar candidatos suficientes, al menos para llenar el mínimo, la mínima cuota, o definitivamente todos los escollos por los que ha atravesado este proceso están afectando la credibilidad? La pregunta es muy pertinente y la última parte de la pregunta particularmente importante. Yo diría que hay un escollo, no todos los escollos, el escollo fundamental, el que verdaderamente está dinamitando el proceso que tiene que llevarse a cabo de elecciones judiciales, es la autoprórroga de los usurpadores de su cargo en el órgano judicial. Este es el elemento que demuestra la gravedad del acto inconstitucional que llevan adelante estos autoprorrogados con el respaldo del gobierno del presidente Arce. ¿Pero esta autoprórroga afectará este proceso de Está afectándola, ¿no? De hecho la está afectando. Para nosotros es una gran preocupación porque la elección judicial es un imperativo constitucional. Una pregunta más para complementar, si me permite, por favor. Hasta el momento no se ha convocado a Asamblea Legislativa para tratar precisamente estas leyes antiprórroga. Se ha dirigido una carta a David Choquehuanca que hasta el momento no convoca sesión. Es correcto, y esa es una prueba exacta de que hay una complicidad explícita entre el gobierno de Luis Arce, incluido el vicepresidente Choquehuanca, y los autoprorrogados que pretenden quedarse hasta el 2025, que pretenden alterar el proceso democrático, que pretenden fortalecer el autoritarismo casi dictatorial del presidente Arce y que pueden afectar seriamente no solamente el proceso judicial, sino la propia elección del 2025. Don Carlos, si me permite, a 17 días del censo, ¿cómo observa usted esas dificultades que han ido generándose en torno a los límites entre Santa Cruz y Beni, Cochabamba y Beni? Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo analiza estas declaraciones de Gabriela Zapata en la víspera durante su audiencia, quien señaló que su entrega fue pactada con personeros del gobierno del expresidente Evo Morales con el objetivo de justificar la derrota del 21F?
Brevemente, sin ninguna duda, entrando por la última parte de la pregunta, está clara la tramoya que se armó para alterar el resultado del 21 de febrero y luego el resultado que fue negativo para el gobierno del expresidente Morales, prueba también la falta de voluntad política y la vulneración descarada de la Constitución que hizo Morales. Con relación al primer tema, el tema del conflicto por límites que surge a 17 días del censo. somos escépticos en relación a cómo se ha manejado el tema de la organización del censo. Vamos a dejarles el beneficio de la duda, pero hay temas que se han manejado inadecuadamente, organización de empadronadores tardía, problemas de límites no resueltos, que ojalá no lleven a cabo, no den como resultado un elemento negativo para el desarrollo del censo, que ya es irreversible y que tiene que hacerse el 23 de marzo a pesar de todo. Termino diciendo, espero que tomen nota de lo más importante, que es la propuesta de unas elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas, que es un aporte de comunidad ciudadana a la profundización de la democracia interna de las organizaciones políticas y sobre todo a la posibilidad de construir espacios de unidad en la oposición con mecanismos de medición creíbles. Muchísimas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.